Eduardo Segarra, experto en temas agrarios. Nuevamente, buenas noches, señor Segarra. Y tratar de entender qué es lo que ha sucedido con esta compra de fertilizantes. ¿Por qué al gobierno le resulta tan difícil? ¿Por qué tenemos que ir a una tercera convocatoria? El fin de semana, Willax sacaba unos audios que demostrarían que había un intento de pago de coimas, o al menos sospechas de corrupción en estas licitaciones. ¿Esto es lo que está afectando? ¿Qué es lo que está pasando? En el decreto de urgencia 013, que autoriza los recursos y define la compra, se dio hace 40 días. Ya han pasado 40 días y el gobierno no ha conseguido organizar ni siquiera la compra. Es decir, además en un momento crítico donde el tiempo pasa y estamos ya con un serio déficit de fertilizantes, ¿no? Se estima que entre 200.000 a 300.000 toneladas de déficit. El gobierno quiere comprar 80.000 toneladas, que igual no cubre, pero podría ayudar, ¿no? Sabemos que una compra además requiere cierto tiempo porque se tiene que traer en un barco, en barcos, ¿no? Y la campaña grande empieza ahora en agosto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? En realidad, bueno, desde que se aprobó el decreto de urgencia, que además tenía problemas, ha habido una pésima gestión en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Los cambios constantes de ministros han afectado? En parte sí, pero además la entidad encargada, que es Agrorural, ¿no? Ha tenido el mismo jefe permanentemente. 2 licitaciones, las 2 frustradas, ¿no? Y la segunda con indicios lamentables, ¿no? Muy problemáticos. Lo que señala la Contraloría, sí, claro. Aparecieron estos audios que también había que investigar. Eso es gravísimo. A una empresa que además literalmente no había cumplido las bases de la convocatoria, esta empresa brasileña MF Fertilizantes, si no me equivoco. Sí, bueno, sería rarísimo que solo 2 postores fueran calificados, rarísimo cómo se manejaron los tiempos. La verdad que mucho que desear, ¿no? Hay problemas serios de gestión. El ministro Alencastre, entiendo, está tratando de relanzar el proceso, ojalá que lo haga rápido, ¿no? Ya él había prometido que el lunes, martes íbamos a tener un nuevo esquema, pero... Y por eso le pregunto, ¿no? ¿Cuán complejo es lanzar una convocatoria de este tipo? Porque efectivamente el ministro vino acá, nos anunció que la segunda convocatoria se viene abajo por estos indicios de corrupción que advertía la Contraloría y que ya al día siguiente van a tratar de empujar esto para que los fertilizantes estén en puerto peruano 4 de agosto. Sí, claro, yo creo... El paso que entiendo tiene que dar es nombrar el nuevo comité de adquisiciones de la licitación. Eso es una decisión que depende solo del ministro, debería ser rápida, debería ya estar nombrado ese comité. Y en realidad todos los agricultores peruanos están esperando que esto se anuncie inmediatamente. O sea, ya hay un nivel de malestar enorme porque además hay serias dudas sobre cómo se va a distribuir el fertilizante, ¿no? Es decir, tampoco está claro el cómo se va a entregar, a quiénes se va a entregar, qué proporción se va a entregar. Sí, y ahí hay preocupaciones muy grandes porque estamos hablando, se supone que son 80.000 toneladas de urea que se van a distribuir a miles de pequeños productores, pero se habla de los 40 almacenes de Agrorural. ¿Dónde están ubicados esos almacenes? La mayoría están ubicados en zonas de la sierra, y son en muchos casos inalcanzables para muchos agricultores, ¿no? Que tienen que movilizarse a un almacén que nadie sabe bien dónde va a ser. Vamos a ver que una movilización de miles de pequeños productores yéndose a estos almacenes, ¿a qué? No se sabe si se va a regalar la urea, se la va a vender, no se sabe a quién se le va a dar. O sea, en realidad no hay un padrón que defina con claridad qué agricultores deberían o no deberían recibir la urea. Todas esas son preguntas complicadas que todavía nadie responde. Y puede terminar en algo muy grave, o sea, puede terminar en un proceso caótico, lleno de problemas, que también al final terminarían generando problemas mayores a los que ya tenemos, ¿no? ¿Y cuál va a ser el impacto sobre la producción agrícola? La semana pasada conversaba de este mismo tema con Fernando Sillones, que ha sido, digamos, un empresario agroexportador. Y él nos decía que no había mayor preocupación, que bueno, pues sí, la urea está más cara, pero ha venido bajando, pero que sí hay fertilizantes si se quiere comprar.
Bueno, creo que hay una mirada un poquito sesgada del problema, ¿no? Porque cuando uno mira las cifras de importación, efectivamente en la urea tenemos sí un serio problema, ¿no? Normalmente a esta altura del año se habían importado unas 250.000 y hemos importado 60.000. Además Claro. que se ha importado a precios altísimos. Efectivamente la urea ha bajado, ¿no? Y está con un precio significativamente menor ahora. Pero los importadores han importado urea cara. Es decir, que al productor le va a costar esa urea como 250 soles el saco. Entonces, sí hay un problema con la urea, complicado. Fernando Sillones dice que se puede sustituir, pero la sustitución no es tan sencilla y la mayoría de los productores de la pequeña agricultura en realidad usan la urea, ¿no? Que es el fertilizante nitrogenado más importante. Entonces, ahora lo central es que el gobierno resuelva el problema, o sea, que compre estas 80.000 toneladas y que defina un buen sistema de distribución. Pero va a llegar para, digamos, la campaña empieza en agosto, ¿verdad? Sí, yo creo que puede llegar, si es que se hace la compra y se logra, digamos, que se traiga en 20 días o en 30 días, ojalá. Lo que tiene que hacerse es aprovechar el tiempo para organizar bien la distribución. Por ejemplo, no se está tomando en cuenta que en el país hay unas 2.000 casas comerciales, que son las que normalmente distribuyen los fertilizantes. El gobierno no está conversando con los distribuidores ni con las casas comerciales, que podrían en realidad ser un espacio desde el cual se haga la distribución, hacer convenios con estos distribuidores para que la urea sea vendida, tiene que venderse, no tiene que regalarse. Los propios productores están diciendo que ellos pueden pagar 65 soles por saco, que era lo que pagaban antes de la crisis. Que se venda es mejor, porque va a permitir que el productor que la necesita en realidad va a pagar, ¿no es cierto? Regalarla sería un gran problema. Y el exministro Sea, cuando planteó el decreto de urgencia, dijo regalo, ¿no? He escuchado que el ministro Alencastre parece ser que está cambiando de idea y dice que sí se va a vender, lo cual es positivo. ¿Y se debería determinar un enfoque de distribución en función del tipo de producto o no? Es difícil porque un productor agrario tendría que estar en un padrón que le identifique como productor de algún producto. No hay tal cosa, ¿no? Entonces, un productor puede decir yo produzco tal cosa, pero ¿cómo lo sabes? Tienes que verificarlo. Imagínate verificar la situación de 500.000 de pequeños productores. Es muy difícil. Entonces tienen que usar criterios más sencillos, tienen que ser agricultores, tienen que estar, digamos, registrados, pertenecer a alguna organización de usuarios de riego, alguna organización gremial. Ese tope de 5 hectáreas es absurdo, porque en la selva 5 hectáreas es poco. Hay zonas donde 5 hectáreas no es un corte adecuado para poder atender este tema. Además, no estamos hablando de un programa social, estamos hablando de un problema productivo. Queremos que la urea llegue a los productores que la necesitan y porque van a generar y producir alimentos para todos nosotros. A ver, en el mejor de los escenarios, la urea llega a tiempo, en agosto. ¿No va a solucionar o sí va a solucionar el problema en su totalidad? No va a solucionar, pero va a ser un alivio importante. Y creo que va a dar algo de tranquilidad a nuestros agricultores. Pero creo que la clave está en organizar un buen esquema de distribución. Mirando cómo ni siquiera pueden armar la compra del fertilizante, yo me pregunto si podrán armar la distribución. La distribución son palabras mayores, algo que el Ministerio de Agricultura no ha hecho hace mucho tiempo, no sabe cómo hacerlo. En este momento deberían estar trabajando fuertemente en un plan de distribución. Distribuir urea por todo el Perú no es algo sencillo, es algo que requiere una logística, una capacidad. Yo creo que tienen que convocar al sector privado, a los que tienen experiencia, porque son los que normalmente distribuyen el fertilizante y lo venden, y trabajar así, porque querer hacerlo solo de los almacenes de agrorural creo que va a ser la receta para el desastre. Ahora, la seguridad alimentaria del país, sobre todo los más pobres, los que menos tienen, ¿está en riesgo? Ya estamos en una crisis alimentaria por la subida fuerte de los precios. De seguir esta ineptitud para resolver el problema de los fertilizantes, vamos a agravar la crisis. La falta de fertilizantes efectivamente golpea fuerte la producción. Tenemos que enfrentarla también con otros instrumentos, ¿no? También abonos orgánicos son muy importantes, hay que reactivar toda la capacidad productiva de abonos orgánicos, el guano, que también es un fertilizante importante,
y movilizar sobre todo a los productores con capacitación para un mejor uso de la fertilización. Todo eso tiene que hacerse y en realidad nos ayudaría a evitar una mayor crisis alimentaria. Muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo Segarra, experto en temas agrarios. Son las 10:01 de la noche. Tenemos que despedir ya el programa, pero nos reencontramos el día de mañana, usted ya sabe, minutos antes de las 8:30 de la noche por RPP Televisión, porque al final, señor, señora, todo se sabe.